Bueno, resistencia sistémica adquirida e inducida, dos procesos que conforman parte del sistema inmune de la planta. Vamos a hablar entonces ahora de la resistencia sistémica inducida, que tiene que ver con los patógenos que se aplican en una de las hojas de un sistema de este tipo, en una plantulita con hojas opuestas, en la cual el patógeno infecta la hoja, genera una reacción de hipersensibilidad y a los días, si intento infectar a la hoja opuesta, esta tiene una resistencia. Esto es lo que hace que se le diga resistencia, porque se genera una resistencia que además es en toda la planta, después se encontró. Es adquirida porque la tiene que adquirir la planta, transcurre un tiempo, pero además está vinculada a una señal que es el ácido salicílico, compuesto que aparece en la respuesta. Bueno, anteriormente, en 1933, Chester había descrito que las plantas también tenían una resistencia inducida, y en realidad siempre hubo una confusión entre la respuesta sistémica adquirida e inducida. Por eso Ross en 1961 describió esta resistencia sistémica adquirida, que tiene algunas características particulares, como una infección localizada debe ocurrir, como es en esta hoja. Esa infección además debe provocar una lesión necrótica en esta hoja, y eso es lo que provoca una respuesta sistémica que viaja por toda la planta, va a toda la planta, y que además es una resistencia contra un espectro amplio de patógenos. Esta resistencia sistémica adquirida es provocada por patógenos biotróficos. Es una resistencia que es durable durante un tiempo considerable, esto es más o menos un mes y medio, y es una resistencia además efectiva contra virus, contra bacterias, contra hongos o micetes, y hay una cosa clave, y es que acá en esta resistencia el ácido salicílico cumple un rol clave, tal cual lo dice esa síntesis de un artículo en donde se publicaban estas primeras investigaciones al respecto. Acá tenemos el ejemplo de cómo funciona. Tenemos el tiempo de inoculación, 0, 3 y 6 días. Y esto es cuando en la hoja, en una de las hojas se inocula buffer, y al mismo tiempo en la hoja opuesta se inocula un patógeno. El patógeno en la hoja opuesta desarrolla una lesión de 3 milímetros. Ahora, si aplico TMB en vez de buffer en una de las hojas, en la hoja opuesta en el tiempo 0, también el patógeno que se aplica, el otro patógeno, desarrolla una lesión de 3 milímetros. Si repito el procedimiento a los 3 días, aplico buffer en la hoja y en la hoja opuesta a los 3 días el patógeno, la lesión es de 2 a 3 milímetros. No varía sustancialmente de lo observado en el día 0. Si hago lo mismo con TMB, el virus de mosaico del tabaco, lo aplico en la hoja, en la primera hoja, en la hoja opuesta, el patógeno que aplico a los 3 días va a desarrollar una lesión de 2 o 3 milímetros. Ahora, si la demora en la aplicación es de 6 días, cuando aplico buffer en la hoja opuesta, el patógeno va a desarrollar a los 6 días una lesión de 3 milímetros. Es decir, aun cuando lo inocule 6 días después. Mientras que cuando yo en la primera hoja la trato con el virus de mosaico del tabaco, en la hoja opuesta, la aplicación de un patógeno a los 6 días no permite desarrollar una lesión que en general es menor de 0,5 milímetros. Con lo cual, lo que me dice es que ahora esa hoja tiene una resistencia desencadenada por la inoculación primaria del virus de mosaico del tabaco en la hoja opuesta. Cuando hacemos el mismo experimento, pero aplicamos agua y ácido salicílico, vemos lo siguiente.
cuando se aplica al mismo momento el agua en un foliodo, el patógeno en el opuesto, se desarrolla una lesión de 3 milímetros. Si hago lo mismo a los 2 días, aplico agua y a los 2 días aplico el patógeno, vemos lo mismo, una lesión del mismo tamaño. Ahora, si yo aplico en la hoja, en la primera hoja, ácido salicílico y al mismo tiempo aplico el patógeno en la hoja opuesta, la lesión es de 3 milímetros, pero cuando dejo transcurrir 2 días, aplico el ácido salicílico y a los 2 días inoculo el patógeno en la hoja opuesta, la lesión es menor, es de 1 milímetro. Lo cual quiere decir que evidentemente el ácido salicílico hace que esa respuesta sea más rápida, es probablemente algo que debe estar presente en la reacción y es lo que probablemente se sintetiza entre estos tiempos de los 0 a los 6 días. En cualquier caso, es lo que hace que la reacción también sea sistémica. Acá lo que tenemos es que, bueno, una de las características también de la respuesta sistémica adquirida es que como resultado de esa primera inoculación se disparan en las hojas opuestas, en donde vamos a aplicar el patógeno a posteriori, o en el resto de la planta, se disparan todos los genes que tienen que ver con la resistencia a patógenos. Esas familias que yo les describí en mecanismos de defensa, que eran, yo les dije que eran 19 familias, yo les presenté un gráfico de 9 o 10 familias, entre las cuales estaban quitinasas, glucanasas, RNasas, peroxidasas, fenilalanina amonio-liasa para la síntesis de compuestos fenólicos. Bueno, acá está el ejemplo, y esto es solamente a modo de ejemplo. Esta es la expresión de los genes en distintos días en donde se aplicó el patógeno, el virus del mosaico del tabaco. Y lo que vemos es que, en realidad, todos estos genes se expresaron todo el tiempo en ese lugar, independientemente del momento en que se muestreó. En cambio, en la hoja opuesta, estos genes empiezan a expresarse en el primer tiempo, es decir, a los 3 días no hay, y sí empieza a aparecer después, y fíjense inclusive cómo crece la expresión en el tiempo. Estos son gráficos son fotos de la expresión del RNA, de lo que va a codificar o va a tomar los ribosomas para generar las proteínas de resistencia a los patógenos, esas quitinasas, glucanasas. Y lo que vemos es como una escalera creciente hacia un mayor tiempo, lo que quiere decir es que tiene que, a partir del momento que yo inoculo el primer patógeno que provoca la reacción de hipersensibilidad en la hoja, debe transcurrir un tiempo durante el cual aumenta todas estas proteínas de resistencia a los patógenos en el resto de los tejidos de la planta. Y es lo que probablemente le da, o es lo que seguramente le da, la resistencia adquirida al resto de la planta, que hace que se comporte ante posteriores infecciones con resistencia. Bueno, entre las cosas que dijimos que también se disparan, además de la actividad de proteínas PR, o como resultado de la actividad de las proteínas PR, en realidad se sintetizan fitoalexinas. Y las fitoalexinas, bueno, yo ya les mostré la vía de síntesis cuando vimos mecanismo de defensa. Este es un gráfico que muestra lo mismo. Y en realidad acá tenemos la fenilalanina, acá tenemos la fenilalanina amonio-liasa, que es la primera enzima. Después tenemos la chalcón sintasa. Y así siguiendo, fíjense ustedes que para la síntesis de fitoalexinas a partir de la fenilalanina amonio-liasa, en realidad intervienen 5 enzimas. Es un proceso relativamente corto, pero en definitiva la enzima que se dispara cuando inoculamos en una hoja con un patógeno en el resto de la planta se dispara en la enzima fenilalanina amonio-liasa, justamente la enzima clave para que este proceso se dispare. Y en la planta aparece una concentración importante de fitoalexinas como resultado de esa inoculación. ¿Y qué es lo que además le da resistencia, una mayor resistencia a los patógenos, a la planta? Que además es inespecífica, es hacia un amplio rango de patógenos. Además de, bueno, acá tenemos una medición de esto y lo que nuevamente se mide el RNA de transferencia, el mensaje, cómo aumenta el mensaje, que lo que va a hacer que aparezca después más proteína
justamente de estos genes que tienen que ver con la síntesis de compuestos fenólicos o de fitoalexinas. Y acá tenemos a fenilalanina amonioliasa, que era la primera enzima de ese ciclo que mostré. Este es el control. Esto es como en el tiempo, a partir de que transcurre el tiempo, cómo aumenta la expresión. Y esta es de la fenilalanina amonioliasa, y esto es de la chalcón sintasa, de la segunda enzima. Y vemos que siempre aumenta, ¿no? Como resultado de la estimulación. Quiere decir que esta es una de las cosas que ocurren. Acá lo vemos también, esto es en plantas que fueron mutadas y que se hicieron que ellas no puedan sintetizar ácido salicílico. Se ve que cuando la lesión se induce a la planta con una infección, en la hoja opuesta o en otra parte de la planta, se ve que la lesión crece exponencialmente en las plantas que no pueden producir salicílico, mientras que esto no sucede así en las plantas que sí sintetizan salicílico. Es decir, evidentemente, ese crecimiento de lesiones en los lugares en donde debería haber resistencia sistémica depende de la presencia de ácido salicílico. Pero además, lo que requiere la resistencia sistémica adquirida es que haya un estrés oxidativo, que haya una reacción de hipersensibilidad en la hoja en la cual aplico el patógeno para disparar la reacción. Y por otro lado, lo que se ha determinado es que no se detectaron especies reactivas de oxígeno en el resto de la planta en donde hay resistencia sistémica adquirida, como algunas de las características que hacen a esta reacción, ¿no es cierto? Bueno, ahora pasamos a hablar de la otra resistencia sistémica, la resistencia sistémica inducida. Se diferencia de la adquirida por varias cosas. En primer lugar, bueno, obviamente que es una respuesta sistémica, es inducida por organismos saprófitos facultativos. ¿Quiénes son los saprófitos facultativos? Son los organismos que pueden vivir en el suelo. Y son organismos, en teoría, si son necrotróficos, en el caso de hongos. ¿Por qué? Porque viven sobre tejido muerto. Esta resistencia, a diferencia de la sistémica adquirida, no está asociada a las proteínas PR que dispara la respuesta sistémica adquirida. Si bien hay otras proteínas PR, no están en las mismas, no conforman las mismas, pero además también la reacción es sistémica debido a la acción de un ácido, el ácido jasmónico, que hoy sabemos que es una hormona vegetal vinculada a la defensa de las plantas. El ácido jasmónico proviene, esta es la vía de síntesis, en realidad este es el ácido jasmónico, este es el ácido araquidónico, de donde proviene, y esto de dónde se forma de la peroxidación de lípidos de membrana, es decir, cuando las especies reactivas de oxígeno afectan a la membrana, peroxidan los lípidos de membrana, se genera ácido jasmónico, y eso es lo que dispara la reacción. Fíjense en qué coincidencia, que en realidad los organismos necrotróficos que matan a los tejidos, que provocan la muerte, y sabemos que la muerte muchas veces se provoca por peroxidación de lípidos de membrana, son los que desencadenan la síntesis de ácido jasmónico, que es la hormona clave de esta resistencia sistémica inducida. Pero no son las únicas hormonas involucradas, el ácido jasmónico y el ácido salicílico. Esto además está modulado por otras hormonas como son el etileno, el ácido abscísico, las iberelinas, las auxinas, las citocininas, los brasinoesteroides. Todos ellos modulan las respuestas de inmunidad de la planta porque van a estar actuando sobre los procesos en general, también sobre la regulación de estas resistencias adquiridas. Bueno, y acá tenemos nuevamente la vía de síntesis del ácido jasmónico, vuelvo a repetir, se produce a partir de la peroxidación de lípidos de membrana, el ácido salicílico, que es a partir del ácido shiquímico, ¿no? Recuerden que de aquí también salía, digamos, la síntesis de fenoles, ¿no? Pero bueno, en definitiva, estas son las vías de síntesis. Esto es la famosa aspirina y la diferencia entre la aspirina y la molécula de salicílico, pero en cualquier caso, estos son dos hormonas muy importantes para la fitopatología vegetal.
Y acá lo que tenemos es solamente un ejemplo, a modo de ejemplo, mostrarles qué es lo que pasa con la traducción de señales y qué hace el ácido salicílico, ¿no? Entonces, esto es todo el sistema que está vinculado a la resistencia sistémica adquirida. Más allá de eso, es un sistema de traducción de la señal. Lo único que me interesa es que de alguna manera miren, no vamos a hacer un análisis de los genes ni nada de todo eso, solamente mostrar, aunque sea esquemáticamente, que esto tiene una conformación, por un lado, compleja, por un lado que evidentemente cuando esto es basal, cuando la célula no tiene, la planta no tiene ninguna interacción con nada, o no es inducida, en definitiva el sistema está de esta manera, y de alguna manera, al estar de esta manera, no se expresan los genes que tienen que ver con las proteínas PR, es decir, las proteínas PR están reprimidas, no pueden o no se expresan porque no se han inducido. Y esto está en este estado. Ahora, resulta que acá lo que ponemos es un patógeno biotrófico que interactúa con la planta. Al interactuar con la planta produce estos cambios que hablamos recién de la resistencia sistémica adquirida, entre ellos es la síntesis de fitolexinas, el ácido salicílico, y lo que produce esto, en definitiva, es que toda esta estructura que veíamos de esta manera, ahora al interactuar con estos productos cambia, se activan. Fíjense que este cilindrito ahora se ubica distinto. Hay un complejo proteico importante que se forma aquí, donde se debe expresar los genes, y ahora sí se expresan las proteínas PR, justamente esas enzimas que tienen que ver con la protección de la planta. Al mismo tiempo, les muestro lo que es el sistema de transducción de señales de ácido jasmónico. En primer lugar, un sistema basal, planta no inducida, planta que no interactúa con nada. Lo que vemos es básicamente que acá hay cruces rojas que nos dice que los genes no se están expresando. Acá tenemos genes que tienen que ver con la defensa que generan las micorrizas, los factores de micorrización y otros sistemas. Pero en definitiva, en primer lugar, el sistema de transducción es distinto del anterior, porque todo lo que hay es distinto. Pero cuando resulta nuevamente, cuando un patógeno, y acá está lo interesante, un patógeno necrotrófico o insectos herbívoros, insectos que van a provocar daños en la parte aérea de la planta, provocan muerte de tejido y básicamente síntesis de alguna manera de ácido jasmónico. Este ácido jasmónico provoca una interacción proteica que cambia drásticamente el arreglo de todas estas proteínas. Ahora sí, estos genes que están gobernados por todo este sistema se pueden expresar y esto entonces resulta en la defensa de la planta. Varias cosas. Por un lado, en este caso, que lo que dispara el sistema son patógenos necrotróficos o insectos herbívoros. Y además que este sistema tiene un sistema de transmitir la señal hacia los genes de la célula distinta de la sistémica adquirida. Entonces establece que los procesos van por vías distintas. Y estas son las cosas que ocurren, ¿no? Acá están los patógenos necrotróficos, acá están los biotróficos. Es como que estos sistemas están compitiendo entre ellos. Y lo que está claro es que mientras que un sistema conduce a algo, el otro conduce a otra cosa. Y lo que mostramos acá son interacciones que se producen y lo que dice es que si este sistema está funcionando, esto que está en rojo como una tapa, es que dice que cuando el ácido salicílico aparece, detiene al ácido jasmónico y se produce solamente la adquirida. Alternativamente, si desapareciera el salicílico, se detendría la sistémica adquirida y se expresaría la sistémica inducida. Quiere decir que estos sistemas están siempre están balanceados. Cuando uno está activado y el otro está reprimido. Al revés, cuando la resistencia sistémica inducida está activada, está más reprimida la sistémica adquirida. Y no están los dos juntos en el mismo nivel nunca. Y acá tenemos las interacciones con las hormonas vegetales. Básicamente esto es lo que muestra cómo modulan los procesos, ¿no? Y acá nuevamente tenemos al patógeno necrotrófico y al insecto herbívoro
que en el caso los dos generan ácido jasmónico. Sin embargo, acá tenemos al etileno, y cuando hay etileno, el etileno detiene todo lo que provocan los insectos herbívoros, mientras que el ácido abscísico detiene todo lo que provocan los procesos necrotróficos. Lo que quiere, acá tenemos a la acción de las ciberelinas, es decir que de alguna manera, como decíamos hoy, ¿no? Las defensas están moduladas por las hormonas vegetales. Y más allá de que hay dos hormonas centrales, que son el ácido salicílico y el ácido jamónico, el resto de las hormonas está influyendo sobre las señales, sobre la activación o la desactivación de estos sistemas de transducción de señales. Con lo cual, repercuten directamente en la existencia o no de estas defensas de la planta. Entonces, en una síntesis, en la resistencia sistémica inducida es provocada por patógenos necrotróficos que vienen del suelo, trabaja a nivel de las raíces de las plantas. En realidad, se produce ácido jasmónico, el ácido jasmónico, hormona vegetal, que provoca la transducción de señales que activa la expresión de genes y con ello la activación de sistemas de defensa o la presencia de sistemas de defensa que generan una defensa en toda la planta. En el caso de la resistencia sistémica adquirida, es provocada fundamentalmente por patógenos biotróficos foliares que al provocar una reacción de hipersensibilidad en las hojas generan en el resto de la planta una respuesta sistémica en la cual el ácido salicílico cumple un rol clave, en el cual las proteínas de PR de resistencia a la patogénesis son claves y que son distintas de las proteínas que se expresan aquí, y que sistemas que no están nunca en la misma intensidad, sino que son inversos en sus intensidades. Cuando es muy intenso la resistencia sistémica inducida, está reprimida la resistencia sistémica adquirida, y al revés también. Cuando está disparada la resistencia sistémica adquirida, está reprimida la resistencia sistémica inducida. Aún así, esto le genera a la planta situaciones de defensa, obviamente dependiendo de cómo, con quiénes y en qué manera y cuándo interactúan. Acá tenemos algo similar, que es señales polipeptídicas, es decir, polipéptidos que viajan dentro de la planta, que es la cistemina. Fue el primer polipéptido que se encontró en las plantas y que se descubrió que en realidad generaba una reacción sistémica de resistencia a los insectos en toda la planta. Y básicamente va en consonancia con lo que se ha encontrado ahora, que hay polipéptidos que generan defensas ante los patógenos vegetales, con lo cual nos da la pauta o nos permite hablar de un sistema inmune, un sistema en el cual moléculas de defensa viajan por la planta, cosa que antes se creía que no era de esa manera, al menos por un tiempo. Bueno, una síntesis de lo mismo, ¿no? Volvemos a lo mismo, el sistema en la planta, acá habla en los animales habla de los sistemas inmunes de los animales, y acá habla en la planta, y en realidad lo que hace esto es generar una suerte de comparación con respecto a los sistemas sistémicos de las plantas y su vinculación con los sistemas inmunes de los animales. Por último, una filmina que es un poco vieja, pero que a mí me gusta mucho porque en realidad integra los procesos. Entonces vemos que los patógenos que producen infector, que producen necrosis, pueden producir, al provocar una necrosis en las hojas, la síntesis de ácido salicílico y con esto la respuesta sistémica adquirida. Ahora, estos mismos patógenos necrotróficos pueden generar a nivel de la raíz ácido jasmónico, que con el etileno generan defensa a través de proteínas PR que no son las que se inducen con la sistémica adquirida, de defensinas, de tioninas, de inhibitinas y de inhibidores de proteasas. También este sistema es disparado por heridas, y en las heridas disparan en la planta la síntesis de todas estas cosas, con lo cual las heridas provocadas por insectos desencadenan mecanismos de resistencia frente a los insectos a través de estos elementos. Por otro lado, acá tenemos las rizobacterias no patogénicas,
que están habitualmente en los suelos, que al interactuar con las raíces generan ácido jasmónico. Este ácido jasmónico reacciona con etileno y en definitiva genera la respuesta sistémica inducida. Y de alguna manera esto es lo que convive en la planta y genera resistencia adicionalmente a los otros sistemas. Y hay que destacar que la existencia de un sistema no asegura que el otro no esté, sino que la planta en la planta pueden convivir los distintos sistemas y estos se van a activar en función de las necesidades o del hecho de que los patógenos esquiven algunos mecanismos. En cualquier caso, el mensaje de esto es que las plantas contienen en sí mismas mecanismos de defensa importantes con los cuales tenemos que trabajar y el mejoramiento debe trabajar en utilizarlos para defendernos, no para defendernos, sino para manejar las patologías de las plantas. Esto es solamente a nivel informativo y para que ustedes se den cuenta en qué nivel estamos del conocimiento y qué cosas hay que saber. Esto como es el transcriptoma de Arabidopsis. El transcriptoma son todos los genes que se expresan en una planta en un momento determinado ante una situación determinada. En este caso se estudió el transcriptoma de Arabidopsis, una maleza pequeña con un ciclo de vida corto, porque es un modelo muy bueno para estudiar toda la parte genética. Y en realidad lo que se vio aquí es que muchos genes no cambian su nivel de expresión cuando la planta es tratada con un patógeno, como el que induce la respuesta sistémica adquirida en una hoja. Otros se expresan en mayor nivel y otros en menor nivel. Y esto es lo que quieren decir los colores, ¿no? Yo no recuerdo bien, pero el verde es represión, es decir, los genes son reprimidos. Cuando interactúan con el patógeno hay un montón de genes que dejan de actuar. Y hay otros, los que están en rojo, que se expresan más. Probablemente muchos de estos tengan que ver con defensas de las plantas. Bueno, y lo que en definitiva se hace con esto, como ustedes pueden ver acá, todos estos genes son los que en rojo son los que se expresan más, los verdes se expresan menos. Bueno, se hizo un estudio muy importante en el cual se identificaron a todo el bagaje de genes, a todos los genes de las plantas que aumentan su expresión como resultado de la inducción con un patógeno de resistencia sistémica adquirida. También vimos a todos los genes que dejan de expresarse. Bueno, lo cual evidentemente nos dice que tenemos potencialmente algo muy importante en las manos. Podemos conocer todo lo que es necesario para generar una resistencia en la planta, de alguna manera. Bien, solo decirles que este estudio es viejo, es del año 2000, han pasado 20 años y hoy la tecnología nos permite hacer cosas mucho más sofisticadas que estas. Hay que tenerlo en cuenta porque son las herramientas que tenemos para generar resistencia en la planta.